Buenas, una vez más os damos la bienvenida a otra edición del podcast Memoria en Piedra. Una vez más pues tenemos la inmensa suerte de contar con un invitado de gran calibre, concretamente con Miguel Ángel de la Rosa Millán, historiador, periodista, porcunense 100%, según tengo entendido, que es de las pocas cosas que uno no elige y puede estar orgulloso. Y además de esto, y una de las principales cosas que nos interesa, el Premio Obulco a la investigación histórica, ¿verdad? De año 2018, con un trabajo que versaba sobre Porcuna y Lopera en la Baja Edad Media. Del cual se analizaba un poco tanto las fortificaciones como cuestiones más generales de los dos pueblos en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, pues en primer lugar, agradecerle una vez más que nos dedique este ratito que vamos a estar. Y yo creo que la primera pregunta pues, es la que se preguntará con la gente que nos esté escuchando un poco, que es si ahora mismo nosotros nos transportásemos a la Porcuna de la Edad Media, ¿cuáles serían las principales diferencias? ¿Cuáles serían como las principales similitudes? En plan, ¿reconoceríamos el pueblo en el que estamos o sería todo tan diferente que costaría realmente identificar que eso sigue siendo Porcuna? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me veo aquí un poco... había invitado gente muy potente y yo la verdad es que me siento un poco en otra división que no alcanzo a los invitados que habéis tenido, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. O sea, por la amistad que nos une a Julio y a mí, como hemos sido compañeros, ¿no? Aquí de guías turísticos y tal. Y muchas gracias también a Nadia. Y bueno, la pregunta que me lanza es complicada porque es que como la Edad Media son tantísimos siglos, pero si nos vamos al periodo... Baja Edad Media, si quieres, que es un poco de la Baja Edad Media o desde aproximadamente desde el Califato de Córdoba en adelante... pues el pueblo algo reconoceríamos, porque al fin y al cabo, digamos que la disposición en la que está el pueblo, como bien han sacado las investigaciones de Arquipo, de gente tan potente como los arqueólogos que han trabajado en Porcuna, en el proyecto Porcuna y tal, lo que era la ciudad romana era amplísima, ¿no? Que llegaba más o menos hasta donde está la Carrera. Entonces, sí, desde el Cerro Alcora hasta donde llega la Carrera. Con lo cual, más o menos, la estructura de la muralla romana, más o menos, constriñe lo que es el actual pueblo de Porcuna. Claro, hay cosas que no las vamos a reconocer, pero sí tendría más o menos la forma, digamos, del perimetral que tiene la actual Porcuna, siempre teniendo en cuenta que donde está la Carrera, pues todo en dirección este, todo eso sería, digamos, campo o serían las afueras. Pero desde la Carrera en dirección al oeste y al norte, pues más o menos sería el mismo perímetro. Quiero decir que entre lo que es la muralla y los arrabales, más o menos, reconoceríamos la actual Porcuna, ¿no? No sé si me estoy explicando un poquito, pero sí estaría la zona del ejido de San Sebastián, lo que era el paseo lo que hoy es el Paseo de Jesús, pues sería una zona llana que estaría libre, ¿no? Más o menos como está el paseo. La zona de la Carrera estaría externa a las murallas, es decir que más o menos. Y luego si nos vamos a la Baja Edad Media, pues ya estaría construyéndose la iglesia de Santa María, que ocupa el sitio donde está la actual parroquia. Entonces habría también las puertas del Arco de los Remedios, donde está el Arco Nuevo. También tendríamos un acceso a la ciudad. En fin, quiero decir que hay cosas que serían reconocibles, ¿no? Entonces, no sabemos, ojalá, siempre me lo he preguntado, si te dieran una máquina del tiempo, ¿qué harías? Pues yo seguramente me iría a diferentes años para ver cómo era Porcuna en esos años. Yo no sé lo que haríais vosotros. Hay gente que dice, yo me iría a ver el Imperio Romano, ¿no? Yo querría ver cómo era mi pueblo. La verdad es que sí. Ojalá pudiéramos saber un poquito cómo era el pueblo a ciencia cierta, ¿no? Tener una fotografía fija. Pero más o menos sí se puede un poco hacer la idea de
cómo sería el pueblo. Claro, porque yo creo que no ha... Por en base a lo que tú has dicho, quiero decir una cosa que tiene, en mi opinión, Porcuna, que es muy curiosa, que si tú miras Porcuna desde arriba, desde vista de pájaro, por decirlo de alguna manera, tú ves otros pueblos, o sobre todo ciudades que han experimentado muchos cambios urbanísticos según se hacían innovaciones en ese campo, pero Porcuna siempre me ha llamado mucho la atención porque parece que literalmente has cogido un montón de calles y las has tirado. Entonces están como todas desperdigadas, pero luego cuando lo miras con detenimiento se ve que todo gira en torno a lo que era el trazado del castillo. Y a partir de ahí está como más el resto de calles que un poco giran alrededor. Entonces no sé si tú estás de acuerdo en que a día de hoy, incluso si el pueblo ha cambiado muchísimo, porque es verdad que ha cambiado muchísimo, sigue respetando todavía algunas de las cosas del urbanismo de aquellos momentos. Yo como docente, también soy docente de alguna manera, Porcuna está muy bien irse o coger un plano de Porcuna y está muy bien para explicar cómo era la ciudad, cómo podía ser una ciudad islámica o una ciudad medieval, con las calles estrechas, siguiendo un poco la línea de muralla, siguiendo un poco las curvas de nivel, y luego se ve muy bien cómo llega la edad moderna y empiezan a abrirse barrios nuevos, ya con un trazado lineal, etcétera. Entonces, en eso Porcuna, le pasa como a muchísimas ciudades, se ve muy bien la evolución que ha ido teniendo. Realmente no sabemos exactamente cómo era la ciudad medieval. Lo que pasa, siempre me pregunta la gente, yo no es que sea tampoco un gran experto, pero me dicen, la Edad Media lo que tiene que entender la gente es que en época romana, hasta más o menos en la parte del apogeo del Imperio Romano, ¿a quién no le gusta un Imperio Romano? ¿A quién no le gusta? La gente vivía en las ciudades, pero a partir de que empieza la Edad Media, baja la población en general, la demografía baja mucho, la gente empieza a desperdigarse, se va a las zonas rurales y las ciudades empiezan a encogerse. ¿Qué ocurre con Porcuna? Pues yo también me lo pregunto, ¿qué pasa con Porcuna? Porque Porcuna hemos dicho que tenía un perímetro de una ciudad enorme, según nuestros investigadores locales de Arquipo, consideran que era una de las ciudades, si no la más grande de la península en época romana. Pero en época medieval ya no hay gente que ocupe todo ese espacio. Entonces yo me imagino que sería una ciudad como vacía, con un montón de ruinas. Una ciudad fantasma. Y una zona pequeña en lo alto del pueblo donde se reuniría la población. Porque claro, estamos en un momento en que la población tiene que encastillarse. Porque hay incursiones, hay peligros, entonces la gente tiene que estar cerca de la muralla y para protegerse de casos de incursiones enemigas, ¿no? Y también porque hay menos población. ¿Qué ocurre? Que en época islámica o en época andalusí, normalmente los gobiernos andalusíes, o musulmanes o islámicos, digamos, pues tienen un sistema que se basa en un poder centralizado que va recaudando impuestos. Entonces, aunque hay alquerías o cortijos en el campo que tienen explotaciones, sí mantienen esa estructura urbana, ¿no? Digamos que el pueblo, la ciudad, es el centro de la vida. Pero cuando llegan los cristianos ya es otra filosofía, ya es un mundo feudal en el que lo que hay que controlar es el territorio y explotarlo. Entonces hay que llenar el campo aunque ya existían esas alquerías, que muchas de ellas tenían sus torres, alquerías islámicas o andalusíes, ya hay que, digamos que el campo hay que tenerlo también encastillado, con torres rurales, hay menos gente, porque Porcuna lo conquistan los castellanos en 1240, lo ocupan, 1240, 1241, no se sabe cuándo exactamente, los castellanos con Fernando III, y claro, al principio sí tiene musulmanes andalusíes que están viviendo aquí, pero llega un momento en 1269, a los 30 años o prácticamente, o 20 años de la ocupación,
que se marchan, hay una revuelta mudéjar y se van todos los musulmanes. Entonces te quedas prácticamente con tus castillos totalmente vacíos. Tienes que traer gente, viene gente a por cuna pues de las provincias de Soria, de la zona de La Rioja, y en la zona más occidental de Andalucía vienen leoneses, del Reino de León. Entonces, claro, para traerlos tienes que darle muy buenas condiciones, pero aún así es muy poca gente. Entonces, pues la economía pasa a ser una economía ganadera, porque tú no tienes gente suficiente para labrar el campo, a excepción de las huertas más cercanas hay zonas de trigales, pero esos son los ruedos que están cerca de la ciudad. Pero tú no tienes suficiente gente como para explotar económicamente el territorio. Entonces, por eso los castellanos se especializan en ganadería y en salinas. Esto que corresponde a la orden de Calatrava, pues tenían, por cuna que tenía esa riqueza, que tenía zonas salineras, pues había dos salinas, una era la salina de la orden, que ha estado en funcionamiento hasta los años 80, con sus estanques para recoger el agua y que la evaporación pues conseguía la sal, que eso sería muy interesante si se pudiera alguna vez recuperar esa salina para visitarla. Es privada ahora mismo, pero antes de que se deteriore más sería interesante, no sé, de alguna manera, claro, esto es muy fácil decirlo, pero luego... Y había otra en Pelpite, es decir, que otra zona de... había explotaciones, ganaderas, había algo de agricultura, pero claro, es que no había gente suficiente para explotar el territorio. Había una economía también muy basada en la guerra, en la incursión en el territorio enemigo, cabalgadas, racias... Sí, un poco era escaramuzas en las que, bueno, pues tú le robabas el ganado al enemigo, si podías, apresaba a gente, la cautivaba, digamos, la hacías prisionera, te la llevaba y la vendías como esclavos, ¿no? Eso era una base de la economía. Te rapiñas todo lo que podías, si podías, les quemabas las cosechas a la gente. Y de eso se trataba, unos se llevaban, eran golpes de mano y esa era más o menos la Baja Edad Media cómo funcionaba la economía. Claro, además... Pero era una guerra muy deportiva, en el sentido de que, bueno, una vez te tocaba a ti y otra vez le tocaba a los otros, pero había periodos de paz en los que, bueno, se hacían tratos, se intercambiaban prisioneros, que vamos, que era porque algo tenían que hacer, ¿no? Era la economía, es que en la Edad Media la economía, no sé si habéis tenido la oportunidad o la gente que ha podido estar en la Basílica de San Isidro de León, hay una cripta espectacular que hay enterrado gente de la nobleza leonesa, ¿no? De los reyes leoneses, le llaman la Capilla Sixtina del Románico, ¿no? Y viene un calendario pintado en las bóvedas y en el verano era la guerra. Había un mes para recoger el trigo, otro mes para sembrar, otro mes para... Y el verano era la guerra, era la rapiña. Era una cosa, claro. La unidad de tiempo que había a veces que consistía en el campo, era el que medía, por eso lo que había un mes también para la guerra. En verano había un mes para la guerra, entonces esa era la economía que había hasta finales ya de la Edad Media. Además en verano con el calor, ya tenían ganas. Claro, es que también es verdad. Bueno, cuentan que, por ejemplo, digamos que cuando empezó la ruina del califato de Córdoba fue porque los hijos murió Almanzor y un hijo que tenía un poco díscolo, se empeñó en que iba a hacer una incursión en territorio cristiano en plenos meses de invierno. Fue un desastre total. Porque no, claro, es que no se puede ir con un ejército, porque primero porque no hay comida, porque esta gente lo que hacían era vivaquear y comer de la tierra, digamos. No había logística. Si la tierra de invierno, poco. Claro, en la tierra de invierno poco puedes robar cosechas, no hay nada, ¿no? No hay comida para mantener un ejército, ¿no? Interesante, la verdad. Entonces, bueno, pues no sé. Pues ahora que lo has mencionado, esto no sé si es cierto, creo que sí, lo he oído alguna vez. ¿Es cierto que a la orden de Calatrava se le promete por cuna incluso antes de caer por cuna bajo el dominio cristiano? Exactamente. Digamos que en 1212 se produce la batalla de la Nava de Tolosa y ahí ya digamos que los castellanos consiguen entrar, saltar Sierra Morena y consiguen una base de operaciones
en la zona de Vilches y Baeza y controlar los pasos de Sierra Morena, y digamos que ya han metido el pie ya en lo que es Andalucía, Sí, en el Valle ya del está aquí, Guadalquivir. vamos. Entonces, Fernando III, que es el siguiente rey castellano, y castellano-leonés luego, porque también hereda la corona de Castilla, ya puede planificar la conquista de todo el Valle del Guadalquivir. Entonces él ya va planificando en 1220 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, quizás fuese en 1228 aproximadamente, ya promete a la Orden de Calatrava, ya planifica, le dice: te voy a dar Martos, Porcuna, el Castillo de Víboras, que está en lo de Martos, que si no lo habéis visitado lo recomiendo, y toda esta zona, digamos, de la frontera, se la promete a la Orden de Calatrava si le ayudan a la conquista. Claro, se la promete con intención de que estos le presten sus fuerzas militares para... Claro, si tú prometes a alguien que le va a ceder unas tierras, digamos que lo estimula a que pongan medios, ¿no? Para que consigan esas tierras. Y eso se produce hacia 1230 y tanto, no recuerdo bien, hacia 1235 conquista Córdoba, y ya en ese momento que estamos en las taifas, en el periodo de las segundas taifas o incluso las terceras, no recuerdo bien, las segundas o terceras taifas, pues es cuando se produce en Arjona, Alamar, el rey Alamar, bueno, el posterior rey Alamar, fundador de la dinastía nazarí, es cuando se proclama emir en Arjona, porque ve que no hay nadie que defienda esta zona y es momento de los aventureros, de la gente hecha para adelante que puede ascender, ¿no? Entonces logra que la gente de su pueblo, de Arjona, lo apoye, reúne un pequeño ejército y va convirtiéndose en un señor de la guerra que va conquistando territorio. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que Arjona está muy cerca de las posesiones de los castellanos, entonces tiene que replegarse hacia Jaén. Y esta zona de Porcuna pues se queda expedita, incluso Arjona se queda expedita para que la conquisten los castellanos. Entonces en 1240 entran los castellanos en Porcuna, en 1240-1241 no se sabe exactamente, pero se hace con un pacto con la gente de la propia ciudad, con los andalusíes que había musulmanes, los moros que había, que deciden que si entregan la ciudad de manera con un pacto, mediante un pacto, se hacen vasallos del rey castellano y así se mantienen. Y durante los siguientes años, pues se produce un avance de la conquista castellana espectacular. Conquistan, Jaén, se rinde Jaén, a cambio de que Alamar se retira a la zona de Granada y se hace vasallo del rey Fernando. Incluso lo ayuda a conquistar Sevilla. O sea que entonces surge por un lado las provincias actuales de Málaga, Granada y Almería, el reino nazarí, que se mantendrá hasta 1492, y en la zona, el resto de Andalucía, toda la zona occidental y toda la zona nororiental, incluida Porcuna, pues se convierten en una zona de los castellanos, ¿no? Y la zona oriental más de los castellanos. Ahí la zona occidental, perdón, la repoblan más los leoneses. Pero bueno, al final es lo mismo, porque el rey que tienen es el mismo, ¿no? Al final Fernando III se convierte en rey de Castilla y León y ya ahí eso se queda. Pero en tema de la habla andaluza y todo, sí hay mucha diferencia porque claro, los acentos y tal parece que tiene que ver con las repoblaciones que hubo, si le hicieron leoneses o castellanos. Hay mucha diferencia, pero bueno, no soy lingüista. Sería interesante, un tema interesante. Pues mire, para si la evolución del lenguaje en función de quienes repoblaban sería algo bastante interesante, la verdad. Pues ahora que lo has comentado, pues casi que la segunda pregunta nos viene perfectamente al pelo, y es que Porcuna, pues como bien es sabido, aunque ahora entraremos un poco más en detalle en eso, tiene un nivel de fortificación, o contaba con un nivel de fortificación bastante destacable. Entonces, pues claro, yo creo que cualquier persona que vea esto, lo primero que se va a preguntar es qué papel desempeñó Porcuna en la guerra entre cristianos y andalusí, y de qué nivel de importancia estratégica estamos hablando, porque yo creo que tendría que ser un nivel de importancia estratégica por su situación geográfica y fortificación bastante destacable, ¿no? Pues Porcuna, en época islámica,
o en época andalusí, digamos que tenía, he comentado antes que los musulmanes o los andalusíes tenían un sistema muy centralizado, una red muy centralizada. Entonces, ellos tenían como una especie de provincias que eran coras para recaudar impuestos. Entonces, dentro de las coras había unas ciudades digamos, capitales comarcales, vamos a llamarlas, que eran los hins. Entonces, Porcuna era uno de esos hins, que era una ciudad relativamente importante, que tenía su castillo bastante potente. Entonces, de ahí viene, bueno, el nombre de Bulcuna era el hins Bulcuna. Entonces, ya en época andalusí, pues, Porcuna tenía un nivel de fortaleza y de defensivo muy potente. De hecho, pues, como hemos dicho, tenían la muralla romana, debía quedar todavía gran parte de la muralla romana. Entonces, pues fue muy fácil para ellos. Ellos normalmente utilizaron el castillo, donde está el castillo de Porcuna, o la torre nuestra, ¿no? La torre nueva, y ahí hicieron pues su zona de castillo más importante, ¿no? Entonces, hay un hecho que no sabe mucho la gente, que es que la torre nueva, la torre de Boabdil, la llamamos torre de Boabdil, que es una torre cristiana, totalmente cristiana, que le hicieron los calatravos, en 1411 la comenzaron, pues si la veis es octogonal. Sí. Entonces, seguramente esa torre, creo que hay estudios que no estoy al 100% seguro, pero hay restos romanos, sí, del castillo romano. Y bueno, y en lo que es el resto del recinto del castillo de Porcuna, por supuesto que hay restos de muralla romana e incluso ibero-romana. Pero en la torre concretamente octogonal posiblemente sea una torre almohade, de época almohade, porque los almohades tenían torres octogonales. ¿Qué ocurre? Pues que seguramente llegaron los calatravos y la rehicieron casi por completo, pero le mantuvieron su forma octogonal y bueno, pues es una torre que es una torre bastante potente, pero eso sí, la torre es cristiana, pero tendría una base, reutilizarían claro, parte de la base octogonal, creo yo, vamos, me estoy tirando aquí un poco un triple, no, pero reutilizarían una torre almohade. Es bastante lógico, sobre todo si te paras a pensar que lo que era el castillo de Porcuna, si yo mal no recuerdo, cuando los cristianos lo toman, literalmente el castillo está allí, lo único que hacen es arreglan algunas murallas, cambian algunas cosas, pero lo que era la estructura, creo que era prácticamente yo no misma, soy arqueólogo, pero sí he podido leer muchísimos documentos. Cuando llegan los cristianos se le encuentran un problema, y es que tienen el castillo, y el castillo, bueno, pues la Orden de Calatrava, aunque quizás Marto era un poco la cabecera de las encomiendas más importantes, porque estaba más cerca de la frontera, pero sí consideran que Porcuna es un buen sitio para tener una fortaleza, digamos, potente. De hecho, los maestres vienen mucho a Porcuna. Casi es como una especie de zona palacial de los maestres, vienen en largas temporadas y se dedican mucho a reforzar las murallas. Hay una torre que está desaparecida, que es la torre del maestro Juan Núñez de Prado. Estaba en la carrera, ¿no? Que estaba en la carrera. Si ya es la torre del maestro Juan Núñez de Prado es porque el maestro Juan Núñez de Prado o la hizo de nueva o la arregló muchísimo. Luego la torre nueva, pues la hizo, si no recuerdo mal, el maestre Luis de Guzmán. Sí. Entonces, cada maestre iba dejando su sello en el perímetro de las torres. Y cuando llegan lo que iba a decir, que cuando llegan los castellanos, los calatravos, recordemos que hay muy pocos cristianos. Están rodeados de Andalusía, de moros. Además que en los documentos se habla de moros, literalmente, no estoy hablando de, ahora que está muy mal visto hablar moros, es que en los documentos se habba de moros. Claro, pero si el término es el término. Es el término, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen que hacer como un recinto
hacen otra muralla para que viva ahí la gente cristiana, los pocos cristianos que hay, ¿no? Para separar la población. Y seguramente la morería y la judería, que seguramente Porcuna casi seguro al 100%, creo que se mencionan algunos documentos, tenía su judería, estaban fuera de ese recinto. Estaba el castillo, que es donde estamos precisamente, aquí detrás tenemos la Torre de las Carnicerías, que era el pico norte, ¿no?, del castillo, hace como una almendra el castillo. La zona, esta sería el pico norte y el otro pico sería la Torre Nueva, la llamada sí. Torre de Boabdil. Sí. Pues alrededor forman otro barrio amurallado que, bueno, pues va bajando por la Plaza Andalucía, la calle Niño Jesús, va subiendo por la calle del Cerrajero, la calle La Palma, y luego creo que coge la calle General Aguilera, creo que es, Sí. y la calle Sardina, y ya llega a la torre, que es donde estaba la puerta de Marto. Entonces, hay una puerta en Llanes de Cerrajero, la puerta de Montilla, y luego seguramente habría otro perímetro más, casi con toda seguridad, donde estaban los arrabales, donde estaban ya las juderías, las morerías. Como ya las afueras, que de lo que de esa no ha quedado nada. Del perímetro amurallado de la villa, del barrio de la villa, que le llaman los investigadores, pues se han quedado un montón de torres. En la calle Niño Jesús, detrás del centro parroquial, hay una de esas torres. En la calle La Palma queda otra torre. Pero la torre que hay en Niño Jesús, bueno, una de las dos, porque hay en esa calle, ¿no? Sí, hay dos. Es albarrana. Y es la única torre supuestamente albarrana que hay de la muralla. No sé hasta qué punto sea una torre albarrana, porque es posible, pero no estoy seguro. Pero sí es verdad que la muralla va siguiendo la línea de la calle Niño Jesús, y sube por el Llanes de Cerrajero, la calle La Palma, que vamos, que esa muralla existe todavía. Es decir, que todavía están en los muros de los corrales, se ve restos en las murallas. Y luego en la calle General Aguilera, es que hay otra calle que es Coronel Aguilera y me confundo, no Creo sé que si sí. General Aguilera, también quedan restos de la muralla. Por allí está la calle El Hierro. Además tienen unas pendientes, la calle Paulino Molina, tienen unas pendientes que dan que pensar si no había allí puertas, además que están como en codo. Y una calle que se llama la calle El Hierro, te da que pensar si había una puerta de hierro de acceso, ¿no? Y luego pues llegaban por la calle Sardina, llegaban hasta la torre, que estaba allí otra puerta de Marto. Y la zona de la Carrera, pues ya era en los exteriores, ¿no? Era donde hacían la carrera, era donde hacían los alardes, la Orden de Calatrava, los desfiles, digamos, cuando se iban a la guerra, ¿no? Y claro, luego había, bajando por la calle Torrubia, dirección a Llanes de San Juan, y posiblemente, si veis las curvas de nivel, donde está el Barruelo, ahí habría otra zona amurallada, pero ya con una muralla de inferior calidad, suponemos. Ya serían los arrabales. Pero estamos hablando casi de un triple amurallado, ¿no? Sí, O sea, sí, el castillo, el perímetro de la villa y como otro. Exactamente, era Fortificación. eran muchas fortificaciones. Claro, de hecho, Porcuna, durante toda la Baja Edad Media, jamás hay referencia a que hayan atacado el castillo de Porcuna. El castillo de Lopera, por desgracia, lo quemaron 2 o 3 veces. El castillo de la Higuera de Calatrava, lo mismo 2 o 3 veces, pero con Porcuna jamás se atrevió nadie, por circunstancias. Además que, bueno, en los documentos estaba muy bien pertrechado de todo tipo de ballestas, de artillería, de espingardas, culebrinas. Al final de la Edad Media tenía un arsenal. La verdad que a nadie se le ocurría, tenías que tener un ejército espectacularmente grande como para intentar meterte con el castillo de Porcuna. Entonces, bueno, pues como decía, eso pues iba por el Barruelo, seguramente llegaría por San Lorenzo y ya subiría por la zona de la calle Gitanos y ya engancharía con la calle Gitanos, que es Luis Aguilera y Coca. Esto ya estamos hablando de los nombres. Yo sé. Eso sería muy interesante, que renombraran las calles
que dejaran sus nombres oficiales, pero que les pusieran por ejemplo, calle Luis Aguilera Coca, calle Gitana. Que es como se le conoce popularmente, Claro. Exactamente, yo Calle creo que... Frontones, cosas así, vamos. Exactamente, que dejen las calles sus nombres, porque es que si no, no nos enteramos. No hay manera. Mucha gente viene en los forasteros y o los repartidores, transportistas, y no sabemos decirle ¿dónde está la calle? Y nos quedamos pensando, no sabemos qué calle es. La calle Salas no se llama calle Salas, se llama. Claro. Entonces, bueno, pues eso, no sé por qué estábamos hablando de eso, pero que Por el trazado de... el trazado era una muralla grandísima que ocuparía parte de la zona de la muralla rumana. Claro, pues yo creo que es comprensible entonces. Tú imagínate que hayas pasado 2 murallas, estás reventado y ves que hay una tercera muralla de un castillo. Yo me daba la vuelta y me olvidaba de dónde había venido. Normalmente cuando en la Baja Edad Media se hace referencia a ataques, normalmente las zonas de los arrabales eran fáciles de conquistar. Las Claro. cercas eran pequeñas. De las cercas esas no queda nada o no se sabe nada, pero pueden corresponder con corrales de casa que están empedrados. Y es que no sabemos... Luego, Porcuna tenía la particularidad de que toda la muralla estaba hecha en piedra. Normalmente esa calidad de muralla no la había en todas las ciudades. De hecho, si vamos a Córdoba, la Ronda del Mar Rubial, las murallas califales o la muralla cordobesa que se mantuvo hasta finales de la Edad Media, esta que se cae, la Ronda del Mar Rubial, porque no tiene la calidad que tiene la piedra de... La materia prima que hay en Porcuna. Claro, bueno, sí, la tenían para zonas más, digamos, más... A los en demás. los alcázar, ¿no? Si entrabas y los mataban. En el daba alcázar igual. de los reyes cristianos y tal, pero claro, bueno, que esas murallas eran bastante fuertes, que no estoy diciendo que no, pero sí es verdad que las murallas de Porcuna son difíciles en ciertas zonas. Yo, la verdad, no soy arqueólogo, pero sí se puede ver más o menos por las curvas de nivel por donde iba la muralla, sobre todo las cercas más exteriores en la ciudad medieval. Luego también es verdad que algo que también es sabido es que Porcuna también cuenta con una ventaja estratégica muy grande por su propia situación geográfica. Quiero decir, el estar en lo alto de un cerro, y corrígeme si me equivoco, la torre, si la torre ya de por sí es el punto más alto de Porcuna, donde está edificada la torre, le sumas la torre de 28 metros, quiero decir, raro sería que te tuvieses que llegar a pegar en las puertas de tu castillo si los ves venir desde kilómetros de distancia. El control, Entonces, el control visual es espectacular. Y luego, cuando hicimos el trabajo de investigación, pues ahí digamos, lo más novedoso, porque al final yo lo que hice fue una especie de compilación de todo lo que se había escrito sobre la Edad Media en Porcuna y en Lopera y lo que había de investigaciones de referencias, pero sí añadí yo una cosa, que es que yo entiendo que Porcuna debía tener un hinterland, una zona de influencia en su término municipal lleno de cortijadas o torres, vigía, porque claro, la gente explotaba la tierra en el campo, entonces tú tenía que haber unos cortijos con su torre para controlar el territorio. claro. Entonces, como yo no soy arqueólogo, ni tampoco se han hecho campañas exhaustivas en diferentes puntos del término municipal, pero sí es muy fácil rastrear por los topónimos donde podía ver todo el término municipal de Porcuna, está lleno de lomas y pequeños cerros, y es muy fácil rastrear dónde podían estar esas torres, ¿no? Por ejemplo, hay una zona, justamente, además que están siempre en los límites con los términos municipales de otros pueblos. Hay un paraje, un pago que se llama La Torre, en la frontera entre Lopera y Arzona. Están las Torrecillas, la zona de las Torrecillas en la zona que da un poco a la zona de la Higuera de Calatrava. Está el Cortijo de la Atalaya, quiero decir... Hay otro pago en dirección en el antiguo camino de Córdoba, que era el Torrejón. Quiero decir que hay muchísimas pistas que te dan, y luego fortificaciones que vienen de época romana, el Cerro Abejuca, en fin, hay muchísimas pistas. Luego también había ermitas rurales. Las salinas de estas que hemos hablado seguramente también tendrían su torre para protegerse. Claro. Pelpite tenía seguro, porque hay un documento que dice que la salina de Pelpite tenía una torre.
Es decir, que todos esos pequeños cortijos tenían su pequeña torre para que servía de vigía y para proteger un poco a la... Si tenías que meter rápidamente a los animales, si había una incursión, pues por lo menos aguantaba algo y por lo menos podía avisar que venían, claro. a los de... para pedir ayuda, ¿no? Principalmente, sí. Entonces, bueno, pues eso está por investigar. Y bueno, pues también había ermitas, la ermita de San Pantaleón, la ermita de San Pedro, Alarilla posiblemente tuviera algún, no sé, bueno, eso ya no estoy seguro, pero quiero decir que el campo también estaba poblado, pero claro, era peligroso, Estaba mucho más retirado. Conforme va avanzando el siglo XV, que ya la frontera nazarí estaba ya muy, muy lejos, pues ya digamos que Porcuna y su alfoz era cada vez más seguro, pero aún así hasta el 1471 hubo una incursión en la higuera Calatrava que quemaron el castillo. Bueno, el castillo no lo quemaron, pero que hicieron un montón de prisioneros, se llevaron ganado, mataron gente, murió bastante gente. Quiero decir que era peligroso vivir en esta zona de Andalucía en aquella época, tanto en la zona nazarí como en la zona cristiana, quizás más en la zona nazarí, que eran más habituales las incursiones. Claro, porque Porcuna un poco lo que hemos dicho, Porcuna a veces funcionó como una especie de frontera entre diferentes... Porcuna realmente no llegó a ser frontera nunca, porque siempre había unas zonas más avanzadas. Por ejemplo, Martos sí fue más frontera, y luego pasó la frontera al Caudete, después al Alcalá Real. Hubo toma y daca, pero Porcuna estaba un poco retirado. Porcuna era más bien como un centro logístico donde los maestres de la Orden de Calatrava residían bastante tiempo en Porcuna. Tenían aquí territorio, o sea, tenían muchas rentas de la mesa maestral. La mesa maestral era como una especie de institución en la que le iban dando cosas a los maestres. Los maestres, digamos, el maestre en teoría era la máxima institución de la Orden de Calatrava, no se podía casar, era un freire, se supone, y entonces tenía voto de castidad. Luego tenían hijos naturales por todos lados, pero bueno, pero en principio... El voto lo tenía. Claro, hay que tener en cuenta que para llegar a la dignidad de maestre tenías que ser de la alta nobleza, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, tú eras maestre hasta que te morías, pero mientras tanto podías disfrutar de un patrimonio espectacular, porque tanto la Orden de Santiago como la Orden de Calatrava tenían infinidad de pueblos, territorios, de todo, salinas, derechos jurisdiccionales de portagos, de murallas, de tiendas, de molinos, de toda la economía, digamos, que tenía su recaudación de impuestos aparejada, ¿no? Y entonces, pues, eso iba a las rentas de los maestres. Entonces, en Porcuna tenía muchas rentas de la mesa maestral. Entonces, a los maestres les gustaba estar en Porcuna, debía ser un castillo bastante cómodo. En las visitas se habla de muchas habitaciones, muchas salas. De hecho, tú te pones a leer las crónicas de las visitas y es como un dédalo, empieza y te vuelves loco. Y a mano izquierda, a llegar a los visitadores, a mano izquierda estaba la habitación tal, con tal tejado de techumbre de tal manera. Y luego, siguiendo, había otra y tal y cual. Es decir, tenía un montón el castillo, ahora lo vemos nada más que la torre, y si nos subimos a la terraza, vemos, digamos, el patio de armas, y vemos cómo llegaba un poco hasta la plaza, digamos, sí, hasta donde estamos. Pero claro, todo eso estaba lleno de edificios. Había una iglesia de Santa Catalina, dedicada a Santa Catalina, una capilla. Estaba en medio la torre del homenaje, que se ha desaparecido, por desgracia. Había pues un montón había zonas de talleres, zonas donde vivía la guarnición, zonas más palaciales, y debía ser un sitio cómodo porque, bueno, de hecho, pues como no sé si lo he dicho, pero en Porcuna, por ejemplo, han estado residiendo, que yo sepa y que sepamos los que nos gusta esto, pues por lo menos residiendo, aunque sea un poco tiempo de visita, 3 reyes. Uno, Enrique IV, que estuvo unos días de visita hacia 1469. Enrique IV, llamado el Impotente,
el hermanastro de la que luego sería Isabel la Católica. Estuvo unos días aquí, de camino a Córdoba. Estuvo Boabdil, que fue rey de Granada, estuvo varios meses cautivo. Estuvo su hijo, el príncipe, porque Boabdil se fue, pero tuvo que dejar de rehén a su hijo, al pobre. Le tocó hijo o hijo, y se supone que quedó aquí también cautivo. Y luego estuvo ya, fijaos, en 1570 estuvo también de visita y alojado en el castillo Felipe II. O sea, que quiero decir que y ya estaba el castillo que estaría cayéndose todo, medio en ruina. pero debía tener sus zonas bien acotadas para que residieran los maestres. Y Pedro Girón, que fue quizás el maestre que estuvo más en Porcuna, se pasaba, cada vez que venía a Andalucía estaba aquí casi siempre, alojado aquí en Porcuna. Y lo que quería decir es que Porcuna servía como centro logístico cuando tenían que hacer una incursión al Reino de Granada o algunas guerras nobiliarias que había entre banderías de diferentes bandos en la zona de la Corona de Castilla, entre nobles, el rey, etcétera. Cuando tenían que llamar a los soldados de los pueblos de la Orden de Calatrava, que llamaban a gente de caballo, a caballeros y a peones, que eran gente del pueblo, los reunían aquí en el castillo de Porcuna, porque debía ser el castillo más grande o Aquí hacían alardes, que eran esos desfiles que hacían, también hacían entrenamientos, juegos de caña, con los caballos, por eso quizá la carrera se llame carrera por eso, porque era donde hacían las carreras o los ejercicios militares de la caballería. Y pues luego salían caminos de donde tuvieran que ir, se reunían con el ejército del rey y normalmente entraban a la Vega de Granada. Así que, por ejemplo, en 1431 reinaba en Castilla Juan II y reunió aquí el maestre Luis de Guzmán, que creo que fue el que hizo la torre. Sí, porque lo pone en la placa fundacional. Pues reunió un ejército espectacular. Según Francisco de Arrades, que es el cronista de la Orden de Calatrava, reunieron a 6.000 peones de todos los pueblos de la Orden de Calatrava que venían de toda Castilla, de Castilla-La Mancha, y toda Andalucía reunieron 6.000 peones y no sé si 300 o 400 caballeros. Eso ¿no? Es espectacular para reunirse con el rey. Se reunieron con el rey, incursionaron en el reino nazarí, llegaron a la Vega de Granada, hicieron lo que se solía hacer, talaban árboles, quemaban cosechas, robaban ganado. El tema es que en aquella ocasión, en ese 1431, que fue, me parece, la batalla el 1 de julio, sí le plantó cara el sultán nazarí, el sultán de Granada, que creo que era Ismail. Estoy hablando de memoria. Si me equivoco, me perdono. No pasa nada, matamos un corte. Entonces hubo una gran batalla campal, que eso era muy poco habitual en la Edad Media. Normalmente se hacían pues eso, escaramuzas y pequeñas batallas de pocos soldados, ¿no? Pero en eso sí hubo una gran batalla campal y la ganaron los cristianos. Pero curiosamente hubo un gran terremoto, un terremoto devastador, parece ser, pues según cuentan las crónicas. Y bueno, pues se retiraron, los cristianos se retiraron. Vamos, que ganaron, pero no les sirvió. Claro, si hubieran querido, prácticamente podían haber conquistado Granada ya, en 1431. Pero debió ser tan grande el terremoto que yo no sé si es que se asustaron o algo pasó. Bueno, pues hará 3 años o 4, don Antonio Recuerda y yo encontramos una cosa de casualidad de un investigador que es un sacerdote que está en el Vaticano, que es especialista en latín, y publicó en el Boletín de Estudios Gimnenses un documento que tenían en el Archivo Vaticano. Y aparece un documento de un papa. Creo que era, no recuerdo bien el papa cuál era, no sé si era Eugenio, bueno, da igual, luego si queréis lo miramos.
en el que dan, digamos, dan indulgencias para que la gente dé dinero para que arregle lo que llaman el monasterio de San Benito. Monasterio de San Benito. Porque estaba hecho polvo. Y claro, dijimos don Antonio y yo, bueno, ¿y por qué estaba hecho polvo? ¿Que hubo alguna incursión? Y luego lo pensé, digo, no, tiene que ser el terremoto, Claro. que afectó también a esta zona de la... Fue tan grande el terremoto que afectaría también a Porcuna y dañaría el priorato de San Benito y seguramente, pues bueno, pues tuvieron que... El Papa dio una dispensa para que el que diera dinero, pues le daban indulgencias y ya podía ir al cielo. Pagando se podía ir al cielo en aquella época, era una gran ventaja. De hecho, Así que- una de las grandes disputas que hubo por las que surgió, si no me equivoco, el calvinismo y demás, era precisamente por la... Sí, el por la calvinismo, no, indulgencia, el sí, luteranismo. luteranismo, sí, el Lutero, sí, por la indulgencia. Fue por la indulgencia, porque decían que eso de pagar por ir al cielo, que estaba como regulero, ¿no? Y hubo una de las grandes cismas que hubo en la iglesia, fue por... Eugenio IV por era eso. el Papa. Eugenio IV. Eugenio IV. Pues podía haber sido otro, Papa vio 200 Hombre, millones de papas. entonces llaman ni parecido, así que tampoco... Así que fijaos que son cosas que al final, pues eso, hubo justamente después de la batalla un pedazo de terremoto, la gente se asustó mucho. A lo mejor lo interpretaron como una especie de castigo divino. No lo sé, tenían Granada prácticamente, podían haberla conquistado ya, en 1431. La batalla de la Higueruela, ahí en la Escorial creo que es, hay un tapiz y parece que se ve muy bonito el tapiz y se ve unas montañas y da la sensación de que es la Peña de Marto. Lo mismo el que hizo el tapiz pensó que la batalla de la Higueruela había sido la higuera de Arjona, o la higuera de Martos, que era la higuera Calatrava. Y por eso puso la... Pero bueno, fue al lado de Sierra Elvira, que también es una zona que hay montaña, la Vega de Granada. Pero que, en fin, bueno, curioso. La verdad es que llama la atención. Pero fijaos, 6.000 peones decían que salieron, según Francisco de Arrada. Eso es un ejército espectacularmente grande para la época. Eso... Bueno, a lo mejor exagero un poquillo, pero tuvo que ser bastante... Pero anda que la ironía de plantarte allí con 6.000 peones, 300 caballeros, que gane, hace un terremoto Bueno, y te eso era más vuelva. que el ejército de la Orden de Calatrava. Claro, A más eso hay sumado a lo que añadirle lleva a ser el monarca ejército de como la tal. Orden de Santiago, el ejército de la Orden de Alcántara, que sería un poco más pequeño, las milicias de cada ciudad, porque Baeza mandaba sus soldados, Úbeda mandaba sus soldados, Córdoba mandaba sus soldados, el rey tenía sus propios soldados también, cada uno iba aportando y claro, apañaron un ejército enorme, que eso era un problema para darle de comer a todo el mundo. Ganaron la batalla, pero se lió tal terremoto que salió todo el mundo, dijeron vamos, se disuelve terremoto, se disuelve la campaña y nos volvemos a nuestros pueblos, a nuestras zonas, porque esto no va a ningún sitio. tuvo que ser una cosa terrorífica. Pero y volver de vuelta y decirle, a ver cómo ha ido eso. Y decía, pues no hemos vuelto, la verdad. Hemos ganado, pero no hemos vuelto. Ganaron la batalla y bueno, las crónicas, eso sí resalta mucho que fue Hombre, claro, una batalla una gran campal de esa batalla y tal. magnitud. A nivel, luego pues imagino que los reyes nazaríes tuvieron que soltar muchísimo dinero en parias para que los dejaran tranquilos, que era lo que era como una... Los castellanos estuvieron durante todo el siglo XV extorsionando al reino nazarí. Claro, a los reyes, claro, le interesaba más el dinero que el territorio. Pero cuando ya dejó como de interesarles, ya decidieron directamente optar por... Digamos que los reyes católicos tenían otra mentalidad más moderna, ya era la edad moderna, que querían el territorio y querían acabar con ese reino. Claro, Porque creían que era mejor gestionarlo a ellos que ir cobrándole impuestos. claro. Le iban a sacar más Pasan de una explotando. mentalidad medieval a una mentalidad moderna, es decir, nosotros queremos hacernos cargo de ese territorio, acabar propagandísticamente la reconquista. La reconquista es todo un término bastante polémico para los historiadores, pero bueno, a nivel... Sí, para que se entienda generalmente Sí, se pueda decir. yo creo, me gusta utilizarlo porque sí, al final, si los mismos cristianos hablaban de reconquista a final del siglo V, porque no hablaban de reconquista como tal, pero bueno, se entiende que querían conquistar los reinos musulmanes porque consideraban que aquellos anteriormente les cristianos y tal. pertenecían, sí.
y lo consiguen por eso, porque ellos querían gestionar ese reino. No, ya no querían ir cobrando impuestos. Claro, le sacan más al territorio, tú explotando lo que teniendo que cobrar impuestos. Depende si tienes recursos para explotarlo. Si no te interesa más que te manden todos los años, yo qué sé, no sé cuántas miles de doblas de oro y... Depende del momento, de la situación. Depende de cómo esté la cosa, a lo mejor sí, a lo mejor te interesa más la vivir de renta, Claro, te interesa más... Es que también hay que entender que los reyes castellanos, durante todos estos siglos, estaban más pendientes de tener a raya a su nobleza, Que, claro, que de pelearse con los musulmanes, digamos, con el reino nazarí. llama la atención eso, ¿eh? Que tengas que estar más pendiente de los que Claro. son los tuyos que del enemigo que te está dejando más tranquilo. Esto, si queréis, lo enlazamos con Porcuna, con el tema de Pedro Girón. Pedro Girón fue maestre de la Orden de Calatrava, era hermano de Juan Pacheco, el marqués de Villena, que también lo hicieron maestre de la Orden de Santiago. Imaginaos dos hermanos súper ambiciosos, esto se ve muy bien en la serie Isabel, dos hermanos súper ambiciosos, con los dos maestrazgos, con dos ejércitos privados espectaculares, que eran los de la Orden de Calatrava, un montón de pueblos a su disposición. Y llegó un momento que a Enrique IV, que era un rey relativamente débil, porque era un rey bastante apaciguador, era un hombre que, No le gustaba la por guerra, su ¿no? Sí, mentalidad le gustaba más llegar a acuerdos, que entonces continuamente estaban intentando sacarle cosas. Entonces iban aumentando su patrimonio y Pedro Girón llegó un momento que le montaron una rebelión y durante la década del 1460 al 1470, Pedro Girón murió en 1466, pero continuó su hermano. Hubo en la provincia de Jaén una auténtica guerra civil entre el condestable Miguel Lucas de Iranzo, que era, digamos, el hombre del rey en la provincia de Jaén, en la ciudad de Jaén y Andújar, que eran ciudades del rey, contra la Orden de Calatrava, y quemándose castillos unos a los otros. Pedro de Escabia de Andújar iba a Lopera, quemaba el castillo de Lopera. El otro, sí, golpes de mano, una auténtica guerra civil. Y Porcuna era, digamos, el centro de operaciones de Pedro Girón, que era un poco el que iba en contra del rey Enrique IV. Luego, bueno, pues hubo periodos de tregua que se llevaban mejor, se llevaban peor, en fin, pero tuvo que ser una época apasionante, pero para ser un cristiano normal que vivía en estos pueblos tenía que ser horrible, porque Hombre, cualquier día llegaban y te quemaban la cosecha, los tuyos o los otros, pero rápidamente te quemaban la cosecha, o el castillo o tu casa. Así imagínate que eres del pueblo. sí, pero auténticas ardidas de emboscadas, de cabalgadas. Se enteraban que iban a un pueblo y tenían que salir corriendo para enfrentarse, pero luego ya se habían huido. En fin, era esto viene en la crónica del condestable Lucas de Iranzo y es impresionante. Es impresionante como, bueno, en la crónica de Enrique IV y todas estas cosas. Claro. Pero o la del maestre de Calatrava, o la de Francisco de Herrades de la Orden de Calatrava. Es que tú imagínate que es lo que tú dices, que tú eres un campesino normal y corriente que trabaja aquí, a ti te han dicho siempre claro, que tú eres de la Orden de tener... Calatrava, tú te debes al maestre de la Orden de Calatrava, pero claro, a ti te convocan para que vayas a pelearte con los de Andújar. O con un primo tuyo que es del otro pueblo y tienes que ir a matarte con él. Claro, sin tener nada que ver. te dan una lanza y un escudo y a lo mejor si tienes suerte tienes una cota de malla para protegerte un poco. Y bueno, pues venga, vamos a quemar lo que podamos en Villa de Don Pardo, por ejemplo. Y al contrario, uno que sea de Andújar, que era del rey, de una ciudad de realengo, pues lo mismo, los mandaban a quemar tierra en la zona de Lopera, o en fin, claro, fijaos, Pedro Girón llegó incluso a poner asedio a Jaén, que eso es bastante, es decir, tener muchos recursos, porque una ciudad como Jaén no la asedias tú tan fácil.
De hecho, bueno, Fernando III tardó meses, que realmente no llegó a conquistarla. Al final lo consiguió a fuerza de que, bueno, de que ya se vio perdido a la mar. Estamos hablando muchos años antes, ¿no? Pero que Jaén no era tan fácil de asediar. Claro. Una Pero ciudad además, grandísima. me hace gracia, tú imagínate que claro, eso. Tú, claro, como esto era un periodo tan convulso, imagino que lo que tú dirías, entre veces que se llevaban bien, cuando les daban lo que querían y cuando no les daban lo que querían, se ponían a hacer todo este tipo de cosas. Tú imagínate que eres un campesino y que cada vez que los ves venir, no sepas si vienen de visita o te van a quemar la casa. Tú imagínate lo desesperante que tiene que ser. Claro, por eso decimos que... Tienes suerte, sales vivo y cuando llegas te han quemado la casa. Exacto, Claro, claro. una de dos, vamos. Bueno, si te quema la casa no estaba mal, pero imagínate que tú eras de Higuera de Calatrava, de Higuera de Marto, que se llamaba, y tú estabas allí, tú sabes a lo que te atenías, pero a lo mejor cada 15, cada 20 años llegaba un ejército de Granada y te cogían cautivo y te llevaban de esclavo a Ronda, a sacar agua, en fin, eso era una maldición. Y de esclavo a Ronda, porque tenían que trabajar mucho y morían. Claro, de Luego agotamiento. había una economía de pagar rescates, pero claro, ¿quién pagaba rescate? El que tenía dinero. El que no tenía dinero no... Y más si te quema la cosecha. Te quemas el único sustento que podías tener después, estaba apretado el asunto. Pero sí. bueno, al fin, esta era la economía de la época, tampoco... Luego había periodos de paz. A partir de la segunda mitad del siglo XV, o sea, a partir del 1450, ya empieza Porcuna, o todo el Valle del Guadalquivir, está en una zona más segura y empieza a venir muchísima gente del norte. Y Andalucía empieza a crecer muchísimo de población, hasta el punto que hoy en día Andalucía es la región más poblada de España. Y empiezan a crecer las ciudades, digamos. Pero anteriormente, hasta el primero del siglo XV, también había una época muy mala. Fue la peste negra fue en 1348, en el siglo XIV. Quiero decir que no había apenas gente en esta zona, que se dedicaban a la ganadería porque es que no había Otra cosa que hacer. no había otra posibilidad. Entonces ya empieza a mejorar la economía, empiezan a crecer las ciudades y ya empiezan a saltar las murallas y se van a los arrabales, van creciendo las ciudades. Y Porcuna fue un ejemplo. Porcuna tenía una iglesia gótica espectacular, la iglesia de Santa María. Este edificio donde estamos, el de las carnicerías, debe ser de esa época, de la segunda mitad del siglo XV. Sí, aproximadamente. Que ya se empiezan a crear instituciones, los concejos, los ayuntamientos empiezan a tomar fuerza, y ya hay una economía, ya viene muchísima gente del norte, porque Andalucía era una tierra de oportunidades, era la California de la época, ¿no? El sueño americano. Te rías, ¿no? Bueno, las dos pero es cosas. que podías quedarte, esto en la zona de Aragón, de Cataluña, tenían unas leyes muy leoninas, entonces los siervos estaban tenían unas normas muy difíciles de salir de su noble, ¿no? Digamos, del noble que los controlaba, ¿no? Del señorío donde estaban. Pero en Andalucía había más oportunidades. Tenían un régimen mucho mejor, ¿no? Y si tú estabas en la Orden de Calatrava, pues digamos que más o menos podías estar bien, relativamente bien. Y si estabas en una ciudad de realengo, estupendo, porque era un hombre libre, como quien dice. La Orden de Calatrava, al final, era siervo de la Orden de Calatrava, pero al final lo que te daban era un lote de tierra y tú lo trabajabas, dabas tus diezmos y, bueno, pues vivías perfectamente bien. Vamos, no te machacaba mucho. También depende Del que tocase en ese momento. Exactamente, porque tenemos el caso de Fuentovejuna, que está basado en hechos reales, que un comendador pues se pasó con la población, llegó un comendador nuevo, empezó a apretarle las clavijas y claro, la gente se rebeló hasta que se lo cargaron. Hasta que se la apretaron a él, de hecho. Pero bueno, aquí en Porcuna no sabemos de casos de ese estilo, ¿no? Bueno, por lo menos no... Que sepamos al menos. ¿no? Pero sí es verdad que había un régimen que más o menos permitía a la gente vivir, no daba oportunidades, digamos, podías prosperar. Entonces, bueno, pues podían prosperar, no todo el mundo, pero sí vivía más libre que si vivía en otras zonas de la península.
pues como hemos estado comentando, hemos hablado de las diferentes fortificaciones, los diferentes edificios con los que contaba la Porcuna medieval, pero hay uno que sobre todo es lo que a Porcuna respecta, creo que es el más con el que más se puede identificar a la gente del municipio, porque en fin, está nuestro escudo, es como que es casi con lo que nos asocia, todo el mundo nos ha asociado mucho tiempo junto con otros elementos patrimoniales, como por ejemplo la Casa Piedra, que es la Torre de Boabdil, o como recibía su nombre original, que era la Torre Nueva. ¿Qué podrías contarnos sobre la Torre Nueva, sobre su construcción, la función original que tuvo, los otros usos que se le han dado históricamente, que sabemos que históricamente ha tenido otros usos, y cuánto queda de esa torre original en la torre actual? ¿Qué transformación un poco ha sufrido? Bueno, la torre, de hecho, es lo que mejor se conserva del castillo de Porcuna. Y bueno, desde que la construyeron, pues se convirtió, digamos, en la estrella, ¿no? Digamos, del castillo. La mandó construir el maestre Luis de Guzmán, o Luis González de Guzmán. Y bueno, digamos, yo creo que es de las mejores torres que hay en la península ibérica, ¿eh? Una torre impresionante. Y bueno, es octogonal, tiene, bueno, como hemos dicho, tiene 27 metros. Yo no soy un experto tampoco en lo que es arquitectura defensiva ni nada, pero a mí me llama la atención que es una torre que no está hecha no es tanto una torre defensiva, sino que es una torre más como de representación. Es como una torre para decir, vamos a hacer aquí algo que sea realmente llamativo y que diga el poder que tenemos nosotros en este lugar. Porque, por ejemplo, en Marto era un lugar preferente de la Orden de Calatrava, la alcaidía de Marto y la encomienda de Marto. No existen torres cúbicas, no existe una torre tan bonita y tan palacial como la que hay en Porcuna, como nuestra Torre Nueva. Además, bueno, pues ya se convierte en la Torre de Boabdil, ¿no? Porque por el hecho de que al final, en 1483, Boabdil es apresado en la batalla de Lucena y lo pasa unos meses en el castillo de Porcuna, pero realmente una torre cristiana, 100%, pero sí tiene unos elementos muy característicos. Hemos comentado antes que es octogonal, como muchas torres que podemos encontrar, torres almohades por toda Andalucía, en Jerez, en Écija, en muchos sitios hay torres octogonales. Entonces es posible que la base de la torre sea incluso romana, o hay restos de elementos romanos en el castillo, pero la torre la base fuese una torre almohade. Eso es una teoría que hay, una hipótesis. Pero luego, cuando se reconstruye y se hace el alzado, pues ahí digamos, creo yo, que se pone toda la carne en el asador y se encarga a los maestros de la época lo mejor que había, y se crea una torre preciosa, la bóveda con la clave esa, que por cierto, vamos, la utilizamos de portada del premio Bulco de investigación, porque lo que se ve es el medallón con el rosetón, con el escudo de la Orden de Calatrava, y luego esa bóveda apuntada con esa espina dorsal, ¿no? Espina como de dragón, sí. Una torre gótica espectacular, pero luego tiene unos elementos que la hacen todavía más especial, porque tiene elementos mudéjares. Las ménsulas sobre las que se empiezan los arcos, pues son mudéjares, son decoración vegetal, mudéjar, que remite un poco al otro mundo que hay al otro lado de la frontera, al mundo andalusí, aunque la arquitectura mudéjar o el arte mudéjar también es un arte cristiano, porque es una sociedad donde hay intercambio y hibridación, y los maestros canteros saben utilizar todas las técnicas. Y es una torre realmente espectacular. Yo creo que a mí me encanta. Es verdad que la torre ha sufrido, pues, el paso del tiempo, porque ha tenido muchos avatares, pero ha llegado al siglo XX
bastante entera, cosa que es verdad que hay fotos que se ven grietas, pero luego se hizo una restauración bastante buena y bueno, se conservaron las marcas de cantero, que eso es una maravilla. Poder jugar y a buscar diferentes marcas de cantero, a la gente le llama muchísimo la atención eso. Nosotros que hemos estado de guías turísticos, y es que son bonitas hasta las marcas de cantero, hay algunas preciosas. Unas muy detalladas, otras más simples, luego, pero todas llaman la atención. Exactamente, la caja de escaleras es bastante ancha, cosa que bueno, que no debería ser tampoco. Es una torre enorme, luego tiene los matacanes también, justo encima de la puerta, con la puerta apuntada. Es una torre espectacular. Y claro, esa torre, pues, al contrario que otras torres del castillo que han desaparecido o han sufrido, las torres cúbicas que tiene el castillo, que han desaparecido o han sufrido diferentes avatares, en el castillo queda, bueno, la torre de las armas, en fin, la Buena Vista, sí. La torre de la Buena Vista queda más o menos, y está la torre de las carnicerías. Y hasta el principio del siglo XX estuvo la torre esta del maestre Juan Núñez de Prado, que estaba aquí, como decíamos, pero eso eran torres cúbicas. Pero es que esta es una torre palacial, era una torre para decir, aquí estamos nosotros, somos la Orden de Calatrava, soy el maestre Luis de Guzmán y quiero que quede aquí una cosa, claro, que venga cualquier caballero, cualquier noble del resto de Castilla y diga, ole la torre que tienes tú aquí. Y es preciosa, una torre increíble que no sabemos, quizá estamos hartos de verla y quizá no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y luego, bueno, pues ha tenido muchos avatares, ha servido también de almacén de trigo, ha servido también, aunque la cárcel, digamos, que estaba en la Torre de las Armas, pero también ha servido después del periodo de la posguerra, ahí hubo episodios bastante lamentables en fin, de tortura, de presidio y bueno, hoy pues tiene un uso turístico que es lo mejor y de museístico, que es lo mejor que puede tener. Quizás a ver si se le puede dar un uso museístico, pero enfocado al mundo medieval, ¿no? Que es lo que y interpretar un poco cómo era el castillo de Porcuna, porque incluso la gente de Porcuna no tenemos todavía visualizado cómo era nuestro castillo, que todavía se mantiene, nada más que está encajado dentro del callejero urbano, ¿no? Claro. Y bueno, luego ha tenido también muchos episodios la torre durante las épocas del siglo XIX, también hubo algunas escaramuzas bélicas, en fin. La verdad es que hemos tenido suerte de que se mantenga, pero claro, es que esa torre es que es mucha torre, ¿no? Digamos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, durante la Guerra Civil le cae una bomba al lado prácticamente. Sí, bueno, eso se nos olvida comentarlo, que en la Guerra Civil pues hubo un heliógrafo, estuvo sirviendo como para comunicarse con la gente sublevada en el Cerro de la Virgen de la Cabeza, porque Porcuna la conquistó el bando nacional el 1 de enero de 1937 y en ese momento todavía estaban en el Santuario de la Virgen de la Cabeza sublevados los guardias civiles, entonces bueno, pues estaban asediados y se comunicaban a través de la Torre de Porcuna. Y bueno, la Torre de Porcuna está hecha pues con las mejores piedras que había los canteros aquí se pusieron las pilas, hicieron una torre espectacular, perfecta, con unos sillares perfectos. Y ha llegado bastante bien al siglo XXI, digamos, ¿no? Y, hombre, se le ha hecho sus intervenciones, que eran necesarias, pero tiene sus elementos mudéjares y la verdad, no sé, ¿tú qué feedback tenéis con la gente que viene a Porcuna cuando sube a la torre? No sé si... Generalmente se quedan muy impresionados, principalmente por las vistas, porque como os hemos dicho, al tener el enclave estratégico tan importante que tienes, claro, cuando tú te subes a la terraza de la torre y ves los alrededores, entiendes por qué era tan importante estratégicamente, quiero decir, no controlas Porcuna, controlas todos los pueblos de alrededor. Claro. Y luego, pues claro, llama mucho la atención lo que has comentado, esta mezcla
un poco de diferentes culturas que se da, porque la gente, claro, cuando tú le dices que es una torre estrictamente cristiana, pues si a una persona que además está experimentada y que ha visitado más torres más puramente cristianas, pues tiene una idea de lo que va a ver, y cuando llegue se encuentra con las decoraciones mudéjaras y sobre todo lo que más llama la atención es lo que te digo, que los nervios confluyan todos en la clave que está la cruz de la Orden de Calatrava, pero tenga decoración vegetal, a la gente le llama muchísimo la atención, Claro, porque es como un sitio muy concreto para poner esa decoración. Es una torre un poco de representación, como cuando tú llevas las visitas a tu casa y los llevas al salón donde Claro. tienes lo mejor de tu casa, digamos, ¿no? Yo defiendo Pues más o también menos es eso, ¿no? Yo defendí eso mucho también, que la torre tenía que tener claramente una intencionalidad propagandística, principalmente por lo que hemos comentado antes, de que claro, cuando los cristianos llegan, el castillo ya está hecho, por decirlo de alguna manera. Claro, el castillo, bueno, el castillo ya estaba hecho, pero los calatravos no pararon de hacerle obras. Es verdad que en el centro del castillo existía una torre del homenaje, porque hubo investigaciones que decían que la torre del homenaje la torre de Boabdil era la torre del homenaje. Pero luego, claro, han ido saliendo documentos y se ha visto que no, que existía más o menos donde está el centro del castillo, digamos, a mitad de camino entre donde estamos la torre de las carnicerías y donde está la torre de Boabdil o Torre Nueva, existía una torre del homenaje. Y es curioso porque te cuentan los documentos que lo que le pasó a la torre del homenaje, que claro, la falta de mantenimiento. Llega la Edad Moderna, ya los castillos no hacen falta. Esto era de la alcaidía de la Orden de Calatrava, claro, la Orden de Calatrava tampoco tenía dinero como para mantener los castillos en estado de revista. Y creció una higuera en lo alto de, no sé si sabéis el detalle, creció una higuera en lo alto de la torre y al final pues la higuera pues partió la torre y luego ya entre terremotos y pues, prácticamente se acabó desmantelando la torre. Claro. Que era también de buena sillería, pero tenía que ser una torre bastante grande también, con sus zonas de aljibes, etcétera. Todo esto viene muy bien relatado en las visitas de la Orden de Calatrava. Pero es lo que tú has dicho, yo creo que a lo mejor también, como hemos comentado, al ser, aunque ellos hiciesen parte del castillo, yo creo que pinta más y da más impresión el decir, pues voy a hacer una torre de 28 metros, nada más que para que sepáis que esto ahora es mío y que este maestre en concreto es el que ha hecho sí, yo supongo que sí. También es lo que dice, impresiona mucho que si tú traías, a lo mejor era un maestro de Orden de Calatrava y tenías que traer visitas importantes. Además, si yo no me equivoco, la entrada principal era la que estaba por lo que se llamaban los faraones, que eran la cuesta que luego se descubrió que estaba sujeta sobre arcos de piedra. Exacto, sí, esa torre está entre dos torres, entre la torre de la Buena Vista y la torre de las armas. Entonces, claro, tú entrabas, imagínate, tú eras una autoridad, entrabas y te encontrabas de frente giraba y te encontrabas con la torre. Y yo más que todo desde abajo es donde se ve más espectacular, desde la carrera, se ve y claro, hoy no vemos tanto la altura que tiene, porque hay casas debajo. Claro, sí. Y no nos parece tan alta, pero es muy alta, desde que es una torre bastante potente. Y es yo creo que es una maravilla, es uno de los grandes monumentos que tenemos en Porcuna. Esto, si os ponéis a mirar en los pueblos de alrededor, no hay torres como esta. Incluso, por ejemplo, la torre del Moral de Lucena, que también es parecida, pero no es ni mucho menos tan llamativa como la nuestra, claro. Yo lo veo desde el punto de vista de nacionalista porcunense. Un poco de chauvinismo porcunense viene bien. Pero es verdad, hay castillos más bonitos, porque claro, están mejor conservados, pero torres como esta, yo creo que Lava Galán llegó a decir que es de las mejores torres que hay en la península ibérica. Hay una prácticamente igual en la zona de Galicia, creo recordar. ¿En el norte? Sí, que yo creo que la copiaron. Vieron el modelo y dijeron, vamos a hacerla bastante parecida, pero no tiene tanta empaque como la nuestra. Creo que se han hecho incluso hasta a lo mejor visitas de Porcuna al pueblo de Ser de Galicia. Creo que se han hecho como intercambio y cosas así en algún momento. Ya de eso, pero sí, bueno, existen. Pues la verdad es que tenemos ahí un... Este maestre de Calatrava que la mandó a hacer, tardaron 20 y tantos años, 27 años. 27 años creo que fueron, sí. Y acabaron en 1435. Era un hombre muy culto. Estamos hablando que los maestres eran alta nobleza. Y era un hombre muy culto que tendría ya su buena colección de libros. Y incluso
encargó hacer una Biblia en hebreo, o sea, encargó a los mejores, digamos que hizo una Biblia cristiana y una Biblia hebrea, y las puso en conjunto con comentarios de rabinos y de teólogos cristianos. Estamos hablando de principios del siglo XV, Era un hombre cultísimo. Esa Biblia que se llama la Biblia de Alba, porque por Avatar acabó en la casa de Alba, de los duques de Alba, que creo que lo tienen en el Palacio de Liria. Eso es una joya bibliográfica del siglo XV. Y la encargó Luis de Guzmán, que también nos hizo la Torre Nueva. Es decir, que era un hombre que ya estamos pasando de lo que eran freires militares, simples militares, a gente noble, muy culta, que quiere dejar una impronta. Ya está cambiando la mentalidad. Esa mentalidad medieval ya está cambiando a la mentalidad humanista, que empieza al siglo XV, que da un poco... estamos viniendo ya al Renacimiento. Ese hombre quiere quedar para la posteridad de alguna manera y encarga cosas que aseguren eso. Que dejen una impronta para los siglos venideros. Ya se nos da un afán de protagonismo, entre comillas, claro, ¿no? Como de vivir eternamente, de vivir a través por de lo las menos hacer cosas que se recuerden. Que se recuerden, o hacer cosas realmente llamativas, que digan, esto lo hago yo y nadie más lo va a tener, ¿no? A la vista está que lo consiguió, porque la Sí, torre está ahí, vamos. La torre está aquí y la Biblia de Alba pues está en el Palacio de Liria, para que la quiera ver. Pero la torre no estaba exenta, ¿no? La torre no está... Hay gente que ha dicho que la torre era una torre albarrana, exenta, pero no, yo creemos que no. No hay nada que... parte de un complejo mayor, que estaba unida. Estaba unida a lo que era la almendra del castillo. Estaba en la zona sur, en el pico sureste del castillo, digamos. Entonces, al final de la almendra, el castillo de Porcuna, en la parte alta, tiene forma de almendra o de lágrima. Pues en uno de los picos decidieron poner, quizá también en el punto que más vista tenía a la hora de que quedara más exenta, porque esa zona era ya campo, digamos. Estaba el ejido de San Sebastián, donde está hoy el Paso de Jesús y donde posteriormente se hizo la ermita de San Sebastián y de nuestro Padre Jesús. Estaba en la carrera, estaba en la zona exenta. Yo creo que entonces la pusieron ahí porque era el sitio donde mejor se veía. Claro, volvemos lo mismo, tal vez por esta finalidad propagandística de que se viese... Era también, bien. Ahí estaba la puerta de Marto, en fin, por lo que sabemos. Pero no era torre albarrana como otras que hay. Por ejemplo, en esa misma época en Córdoba hicieron la Torre de la Malmuerta y esa sí es albarrana, esa está a exterior de las murallas, como una avanzadilla, ¿no? Para en caso de incursión. Pero esta no, esta está pegada perfectamente a lo que es el circuito, el recinto del castillo. En un extremo, pero pegado. Pues... Yo creo que ya con esto... La verdad es que es una pena porque estamos echando un rato muy entretenido, estamos aprendiendo un montón sobre Porcuna y sobre todo sobre la Edad Media, pero es verdad que ya... No nos queremos hacer tampoco pesados para... Bueno, yo es que el que soy pesado soy yo. Yo no, de nuevo agradezco que me al contrario, te agradecemos. Y la verdad que espero que no haya metido muchas picias. No. Pero porque claro, aquí nos ponemos a hablar de muchísimas cosas, damos muchos datos y a veces pues podemos equivocarnos. Pero bueno, yo creo que al final se trata de que hablemos de las cosas de Porcuna que nos gustan a todos. Y ya está, simplemente... que es verdad que Porcuna pues tiene muchos periodos históricos y siempre pues, el periodo ibérico, el periodo romano, pues son las estrellas, ¿no? Claro. Son las estrellas, pero es verdad que tiene Porcuna un potencial enorme desde el punto de vista histórico, patrimonial, para poner en valor la historia de Porcuna en la Edad Media, porque está llena de historias, de cosas que le pueden llamar mucho la atención a la gente, que al final la gente lo que busca cuando visita un pueblo es experimentar un poco las cosas que le vinculen al pasado, ¿no?
Y todas estas historias de intrigas palaciegas, de dramas, leyendas, Claro. todo esto está muy vinculado con el periodo medieval de Porcuna, que ya prácticamente es como quien dice anteayer. Y además que lo tenemos todo escrito, porque ya en la Edad Media ya sí tenemos muchísimos documentos que nos guían mucho a la hora de interpretar el legado que tenemos, tanto patrimonial como arquitectónico o artístico. Entonces, bueno, pues supongo que en el futuro, si alguna vez se puede, pues ojalá se pueda, el ayuntamiento pueda hacerse con parte de la zona del castillo, del patio de armas, que es privado, se puedan hacer excavaciones arqueológicas, se puede investigar más sobre la Porcuna medieval, y yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas en ese respecto, ahora que se quiere potenciar el turismo. Claro. Y luego prácticamente no hemos hablado nada de San Benito, que eso es la maravilla medieval que tenemos en Porcuna, que estamos hablando de la segunda o tercera iglesia más antigua de la provincia de Jaén, en uso. Pues tenemos que quedar otro día. Tendremos que hacer una... No, bueno, ahí ya quizás a lo mejor hay otras personas que saben más, pero es una joya. San Benito es que es una auténtica joya, porque estás viendo una iglesia que ha tenido sus diferentes avatares, pero que es prácticamente del siglo XIII o finales del siglo XIII, cuando llegaron los castellanos a Porcuna. Entonces tenemos elementos medievales muy potentes y bueno, y el castillo y las murallas están ahí, están dentro del pueblo. Quizás no se conocen tanto, pero todavía se mantienen. Claro. Y bueno, hoy en día con los medios audiovisuales que se pueden hacer, con las diferentes tecnologías, se puede hacer una interpretación del patrimonio espectacular. Pero bueno, eso con el tiempo y con los recursos también que son, en Porcuna los recursos también son limitados, entonces, Claro. pero bueno, que se pueden ir haciendo cosillas, ¿no? Además, creo que nadie es experta en esas cosas, ¿no? Sí, O por lo menos... Mi primer TFM fue de Porcuna, hice la reconstrucción virtual de lo que era la muralla, bueno, la primera muralla, y de lo que se entendía como el castillo, pero claro, las fuentes son tan liosas que... Es difícil, ¿no? Eso Es era- difícil, se puede hacer un croquis más o menos, pero Sí. es muy complicado saber exactamente eso. La arqueología es la única que puede decirte aquí estaba tal cosa, aquí estaba tal otra, aunque se hayan perdido muchos elementos. Hablaba de la torre del homenaje, la torre nueva, que por supuesto sabemos dónde está, la torre de la carnicería, luego hablaba de la sala de la infanta, de la iglesia de Santa Catalina, de la Claro. torre de aquí, pero ya te ponía sobre... Claro, empieza a dar vueltas. ¿Por dónde me lleva? Es un escape room, precisamente. Precisamente. Pues sí, eso es lo que ocurre, entonces es muy difícil saber exactamente, a no ser que el día de mañana, dentro de unos años, se pueda hacer arqueología en lo que es el recinto del castillo, pues se podrá más o menos dilucidar lo que había. Pero bueno, más o menos se sabe, tenemos documentos de la Orden de Calatrava. Don Antonio recuerda que es la persona a la que más tenemos que agradecerle, todos los que nos gusta la historia de Porcuna, del mundo, porque es que ese hombre, es que la labor que ha hecho es increíble, y bueno, pues nada, lo que tienen que salir más generaciones de investigadores y gente que sea capaz de avanzar, ¿no? Al final, con el tiempo pues, se logrará y ya está. Esperemos, la verdad. La idea de esto, al fin y al cabo, de Arqueolud y del podcast y de todo esto, es conseguir que la gente, nuevas generaciones, sobre todo, se interesen por el patrimonio de su pueblo, porque al fin y al cabo el patrimonio, si en un pueblo que lo reclame, pues está... Yo, vacío. en mi caso, siempre digo que el patrimonio, cuidarlo y ponerlo en valor, muchas veces no es tanto por el turismo, por los beneficios económicos que pueda repercutir para No, un claro. pueblo, sino para la autoestima de ese pueblo y de la gente, porque eso es fundamental, porque si tú no quieres a tu pueblo, nunca vas a querer quedarte en tu pueblo, entonces al final Claro. los pueblos se van muriendo. Un componente Si tú no cuidas tu identitario casa, fuerte, si claro. tú no llevas ese orgullo de ser de Porcuna, pues luego no va a cuidar de tu pueblo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, hombre,
ahí Porcuna tiene muchos problemas, ¿no? Y tiene no es un pueblo perfecto, pero sí tenemos que intentar, bueno, pues venirnos arriba y decir, bueno, pues estamos en un pueblo que tiene un legado patrimonial muy bueno y tenemos que enseñarlo y presumir de él, ¿por qué no? A eso es lo que voy, a que la gente joven pues reclame lo que es el patrimonio que es suyo por derecho, por decirlo de alguna manera, algo que no reclamarlo de ir a la torre con una bandera y decir que es tuya, sino reclamarlo de algo, es un componente identitario tuyo, es algo que te... Entonces, que está bueno, contigo, pues, entonces... pues vosotros estáis haciendo una labor buenísima, Arqueoludi, porque, bueno, nada más que el hecho ya de hacer camisetas con elementos, cosas patrimoniales de Porcuna, haciendo la haciendo la publicidad, nos vamos así pues, que se vea. Pues eso ya es una maravilla, eso hace unos años que era impensable. Es que claro, la idea era un poco también cubrir, pues, no tanto por cuestión de ganancia económica ni nada, sino porque a mí me gusta llevar cosas que además de que estéticamente me parece que son bonitas, me identifican con la tierra en la que yo he nacido y me he criado y que es mi tierra, que es la única tierra que siente propia como tal. Entonces, pues por eso creo que era importante que hiciésemos esta labor. Pero que eso no es tan evidente, que eso cuando yo era pequeño no era tan evidente que se hiciera eso. Sí, es verdad que en Porcuna siempre había la sensación de que era un pueblo históricamente muy importante, pero yo creo que ahora eso se ha afianzado muchísimo más sí, y todavía queda mucho camino por recorrer. Y bueno, pues en ese aspecto ahí estamos, haciendo lo que podamos. Lo que se puede, intentándolo poquito a poco. Yo a mi hijo lo estoy metiendo por verea que tienen, y la verdad que sí, que es que en ese aspecto, hombre, pero porque luego es verdad que, yo que sé, sobre todo a los niños les gusta sentirse parte de algo más grande, les gusta sentirse parte de una ciudad mítica, por decirlo de alguna manera. Es que lo somos, que estamos eso, por eso digo que algo de lo que nos enorgullecéis. Entonces, pues, yo creo que es una labor que está bien, es importante, vamos. El mundo medieval tiene también muchas cosas interesantes, así que eso hay que ponerlo en valor también. Una nueva línea de camiseta, Porcuna medieval. Pues mira, pues... Sí, tenemos varios proyectos, varias cosas. Es que tenemos tantas cosas pensadas que no nos da base. Sí, la verdad. Claro. Empezamos a abrir frentes y nos tenemos que... Tenemos que centrarnos a lo uno. Poco a poco. Pero es que lo queremos hacer esto y esto. Y a lo mejor un día por la calle hablando y decimos, uy, esto. Y tenemos que hacer... Y claro, es que tenemos muchas cosas. Nos falta también personal. Exacto. Tenemos que reclutar, pero bueno, poco a poco. Pues nada, además de esta agradable moto que acaba de pasar, quería agradecerte una vez más, Miguel Ángel. Que gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de cosas que me gustan y sin cortarme. Un placer para nosotros. Por la gente me corta. No, aquí hay libertad de opinión y de extensión, exacto. Y a vosotros, una vez más, los que nos estáis viendo, pues muchísimas gracias por dedicarnos este rato, gracias por los comentarios, por los me gusta, por difundirnos, por todo lo que hacéis porque vayamos creciendo poco a poco y pues como siempre decimos, un placer que nos hayáis acompañado y nos vemos en la próxima edición de Memoria con Piedra. Nos vemos en la próxima edición de Memoria en Piedra, un placer. Adiós, hasta luego.